impuesto a lo que vos vas a comprar al almacén, al súper. Estamos por eso para hablar de este tema con Daniel Lipovetsky, diputado de Cambiemos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo Acá. estás? Y el economista Fabián Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias. No, gracias a vos. Bueno, Lipovetsky, estos temas que el presidente este lunes los presentó dando un marco, ¿no?, de lo que va a presentar, de las reformas que se vienen. Habló de reformas permanentes. Habló también del consenso, una palabra que dejó en claro, el tema del consenso. De hecho, no hay mayoría en las cámaras, por tanto, habla de consenso. Pero ya empezaron, Duhovne, Triaca, empezaron a conocerse algo de las reformas que se vienen. Algunas, muchos la califican como duras, por ejemplo, las laborales, que cambiando convenios, muchas cosas. ¿Va a ser fácil este debate en el Congreso? No, como todo, las reformas estructurales siempre necesitan un debate. Me parece que el presidente tomó una buena decisión cuando decidió plantearlas en el marco de un acuerdo de coincidencias básicas. Después de un triunfo electoral como el que tuvo Cambiemos el domingo 22, con el 42% de los votos a nivel nacional, podría haber tomado otra actitud, decir, bueno, yo me paro acá, en los 42%, vamos por todo. Impulso, exactamente. Vamos por todo. Me parece que el presidente dio la señal que venimos dando desde que asumimos en el 2015, que fue el diálogo y fue plantearle que estas reformas, el reformismo permanente que planteó y estas reformas estructurales que la Argentina necesita, porque en definitiva partimos de un diagnóstico, estamos conformes como está el país hoy y seguramente la mayoría de los argentinos van a responder que no. Si tenemos un país con 12 o 13 millones de pobres, está claro que nadie puede decir que estamos bien como para mantenernos igual o si no, que necesitamos cambiar. Desde ese marco creo que el planteo fue bueno, ahora y los puntos que enfocó también me parece que son los necesarios, son los temas impositivos. La Argentina tiene una presión fiscal más alta casi del mundo, los temas de trabajo, por supuesto, la Argentina... 1 de cada 3 trabajadores está negro hace muchísimos años, no crece el empleo privado hace muchos años, por lo tanto hay que enfocar ese punto también. Y por supuesto, los temas institucionales. Venimos de una etapa anterior de un gobierno que realmente avasalló a las instituciones, que intentó cooptar la justicia, con una expresidenta que nos hablaba por cadena nacional del partido judicial, que intentó una reforma judicial que fue declarada inconstitucional por la Corte. Me parece que es un camino que hay que avanzar también, así que me parece que lo planteo hoy. Ahora, eso se va a transformar luego en iniciativas legislativas, pero primero van a requerir el consenso, depende del tema, con las partes que tienen que ver con esto. Por ejemplo, los temas laborales que vos mencionabas, seguramente van a ser debatidos y discutidos previo a ser enviados al Congreso con los representantes de los trabajadores, con la CGT, y me parece que eso es un buen camino para luego plasmarlo en una iniciativa que después, por supuesto, la discutiremos en el Congreso, buscaremos el consenso, porque como bien vos decías, no tenemos la mayoría y por lo tanto hay que trabajar el consenso y seguramente trataremos de sacar la mejor ley posible. Medina, se hablaron de reformas, se presentaron reformas tributarias, también falta obviamente la letra chica, falta laborales, que sea muy claro. Ahora, de las tributarias que uno escuchó, hay impuestos que se suben a productos que van al consumo. Por ejemplo, una provincia como Mendoza, gobernador de Cambiemos, pero el mismo se quejó, ¿no?, del impuesto al vino, impuesto que va a pagar la gente, y algunos dicen quizá estas reformas benefician a las grandes empresas, pero a la gente común la puede perjudicar por lo que significa el consumo. A ver, tenés el tema en internos que vos hablas de vinos, inclusive espumantes, bebidas gaseosas que duplican las tasas o cuadruplican las tasas de internos. Evidentemente vas a tener un incremento a partir de enero en esos valores en el supermercado. A ver, ¿cuánto puede llegarte a afectar? En una primera medida te puede dar, o los 2 primeros meses vas a tener una afectación que te puede dar un 1,5% más de inflación. Porque, a ver, no es que estoy diciendo que es culpa del gobierno, sino que te lo van a trasladar. El incremento de cuadruplicar el impuesto interno, que no es la mayor parte del impuesto que pagás por el bien o por las gaseosas, por los vinos, pero sí te influyen en el precio final. Claro. Después, cuando la gente ya se acostumbró, ya se amesetó dentro de los valores y ya debería ser constante. O sea, el primer impacto lo vas a tener en enero o febrero, porque como se da la reforma a partir del 1 de enero, la inflación se mide de 15 a 15. La inflación de enero se deja de medir el día 15 de enero y se publica 10 de febrero, y la de febrero se mide hasta el 15 de febrero y se publica en marzo.
Eso es lo que te va a afectar en sí. Hay cosas que se celebran. Nos pone a la vanguardia a nivel mundial en el tema impositivo, en la creación del impuesto a la contaminación ambiental por combustibles. Eso se celebra porque se trabaja con lo que es el protocolo de París, que viene desde Copenhague. AFIP está muy tranquilo como para administrarlo. El problema que tenemos ahí es quién lo verifica o quién realmente lo ejerce el control, que debería ser el Ministerio. No sabemos en qué estado está el Ministerio para hacer los controles en cuanto al medio ambiente. No estoy hablando ni bien ni mal. Eso es una forma objetiva de verlo. Después lo que sí, el impuesto a las transferencias de inmuebles, no era algo que el que compraba y vendía era prácticamente inocuo, porque si vos vendes la propiedad, te cobraban la transferencia, y si en el transcurso de un año volvías a comprar otra, se lo podías descontar. En caso que no, ya era un ejemplo de ganancia o de una venta para otra cosa, y claro, quedaba el impuesto al Estado. Y el tema de... Antes, vos querías hacer una consulta, Luis. Al diputado Lipovetsky, sobre todo pensando en la reforma laboral que se viene, los expertos de análisis dicen de un lado y del otro, de Cambiemos y del otro, decían que no iba a ser a la brasilera. Parece algo peor. Y sobre todo, digo, en la estrategia política después del 42% que remarcaba usted en las elecciones, disciplinar a la CGT también con algunas medidas y algunos ejemplos. Digo, ¿deja alguna puerta para el consenso? Porque, digamos, de alguna manera la historia se repite, pagan siempre los trabajadores. No, yo creo que... No sé por qué está diciendo que es a la brasilera. A mí me parece que hay que esperar para ver cuál va a ser en definitiva el proyecto que va a ingresar al Congreso. Leyendo el borrador, lo digo modestamente y lo dicen los abogados laboralistas. Yo creo que el proyecto tiene dos o tres... ni siquiera es un anteproyecto, es un borrador, como bien vos decías, está bien dicho. Por lo tanto es un papel de trabajo al cual hay que después darle formato en definitiva en base a los consensos. Yo creo que hay dos o tres puntos del borrador que me parece que son también encarados, lo que tiene que ver con el blanqueo laboral. Como bien yo dije recién, 1 de cada 3 trabajadores está en negro acá en la Argentina desde el año 2002 por lo menos. En el 2002 fue un poco más alto todavía porque venimos de la crisis del 2001. Por lo tanto, las leyes vigentes hoy no resolvieron ese problema y hay 1/3 de los trabajadores hoy en la Argentina que no tienen ni obra social, ni aporte jubilatorio, ni se actualizan sus salarios por paritarias. Por lo tanto, parece que hay que resolverlo y cambiarlo. Y en ese sentido, el borrador, la iniciativa, la propuesta, me parece que está bien encarada. Después, lo que tiene que ver con la capacitación para el trabajo, yo creo que también está bien pensada. La ley de pasantías que hoy tenemos no ha funcionado y eso ha significado que no tengamos realmente que los chicos, que los estudiantes universitarios cuando terminan, cuando egresan, e incluso los secundarios también, no tienen ningún tipo de capacitación para poder acceder al empleo y es por eso que en ese sector, en los jóvenes, es donde tenemos más dificultades para creación de empleo, por lo tanto me parece que está bien encarado. Después lo que tiene que ver con la reforma de la ley de contrato de trabajo es la que creo que va a dar más para discutir y seguramente en ese marco la CGT va a discutir y a debatir y veremos qué termina quedando en el proyecto en definitivo. Creo que hay algunas cuestiones de la modificación de la ley de contrato de trabajo que son buenas, como por ejemplo ampliar las licencias para que, por ejemplo, los trabajadores, padres, varones que tienen un hijo tengan mejor ampliación de licencias. Sí. Hay otras cuestiones como lo que tiene que ver con la responsabilidad solidaria del contratante frente a un tercero, que me parece que también está bien encarada. Después hay otras que quizá hay que debatirlas más, como lo que tiene que ver con la prescripción o con el ius variandi, que seguramente serán objeto de debate con los ¿Elevaron la vara para bajar un poquito, Cambiemos? Mirá, yo creo que son ideas que se plasmaron en un proyecto y eso después va a dar. Primero que la va a debatir el gobierno, el Ejecutivo con la CGT, como corresponde, son los representantes de los trabajadores, son quien deben defender los intereses de los trabajadores, es su función, les corresponde. Y después seguramente con lo que ingrese al Congreso vamos a debatirlo luego nosotros en el Congreso, la Comisión de Legislación del Trabajo, y luego en el recinto, y seguramente eso va a significar que pensemos cuál es la mejor reforma que hay que hacer. La ley de contrato de trabajo, para que la gente lo entienda, es una ley muy antigua, que realmente se ha mantenido, digamos, casi sin modificaciones a lo largo del tiempo, porque tiene muchas cosas que realmente son muy válidas, pero por supuesto que a los años ha ido cambiando la lógica del mercado laboral y hay algunas cosas que se pueden cambiar, pero hay otras que por supuesto que hay que ser cuidadoso para no afectar los derechos de los trabajadores, sin duda, ¿no? Medina, ¿esto afectará la reforma laboral, lo que se conoce hasta ahora, cómo lo ve, y también cómo ve el tema previsional? También tiene críticas porque dice que con el nuevo sistema para medirlo
ganaría menos, los aumentos serían menores. A ver, tenemos lo que es la reforma laboral con la reforma previsional, están muy cruzadas entre sí. Hay una crítica que yo estoy haciendo que si vos incorporás hasta 10.000 o 12.000 con tasa cero de aportes, de esos 4 millones que son en realidad que son los que faltan de aportantes, porque vos tenés 12 y tenés 8 registrados, o sea que hay 4 que quedan completamente en la economía en negro. Cuando vos los incorpores o le des la posibilidad al 50% de esos 8, que es más o menos el número que tenés registrado a media jornada de convenio, y por ende están menos de los 10, 12.000 de bruto, eso van a dejar de aportar. Cuando vos dejás de aportar, eso afecta directamente al sistema previsional, porque se nutre del sistema previsional, cubre un 60% de lo que paga el ANSES en jubilaciones y el otro 40% sale de los impuestos, mayoritariamente de IVA. ¿Sí? Si yo dejo de aportar 4 millones de personas porque están menos del tope, o del mínimo no imponible, como lo queramos llamar, quiere decir que esos aportes van a dejar de estar. Este tipo, en algún momento ya lo aplicó Caballo allá por el 94, y tuviste que hacer una baja de aportes, con una baja inclusive hasta de cargas sociales con aportes personales. Para que eso no sea necesario, y que no pase, lo que yo digo es algo mucho más directo. Que los aportes se siguen haciendo en la medida que se están, pero las grandes empresas puedan descontar del IVA, para lo cual hay que hacer una modificación a procedimiento fiscal, y las pymes puedan descontar un mayor número. Cuando yo hablo, te voy a decir un número concreto, 7% pueda descontar la gran empresa del IVA, mientras que las pymes pueden aportar un 20%. Vos le decís a ti, te digo, te estás rompiendo la cabeza con lo que estás descontando. No, porque una gran empresa puede estar pasando de IVA alrededor de 1.800.000 pesos mensual de pago de IVA, y con el descuento por ahí serían 200.000, lo cual podría ser algo normal. Y la pyme puede pasar de pagar de 40 a 30 en cuanto al IVA, más o menos, haciendo un número rápido, lo cual le sirve como capital de trabajo. Y vos necesitas fomentar las pymes, que son las que más rápido generan empleo. Claro. Con lo cual no desfinanciar, sino que el número que se incrementa hace crecer la recaudación del sistema previsional. Bueno, sin duda un tema a debatir, ¿no? Es muy largo. Así está planteado y va a ser muy largo, ¿no? Supongo que esto va a demorar más de lo que quizás se haya pensado en un momento al... Bueno, veremos. Seguramente el presidente va a incorporar varios de estos temas a las sesiones extraordinarias que vamos a tener seguramente a partir de diciembre. Y febrero. Y febrero, y tal vez enero también. No hay problema. Justamente cuando hay que resolver los problemas argentinos tenemos que trabajar todo lo posible para eso. Me parece que, para agregar un poquito esto, yo creo que realmente pensar en toda medida que sea para incentivar a que a blanquear trabajadores es muy importante. La verdad, la Argentina no puede ser que tengamos tantos trabajadores que hoy estén en negro, que después tengan que ir a una moratoria provisional porque tienen los aportes. Hay que resolver este tema porque la mayor flexibilización en el mercado laboral es estar en negro, no modificar algún aspecto de la ley de contrato de trabajo. Eso no tengas dudas. Lipovetsky, Medina, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en Crónica. Amira, con más información. Sí, nosotros nos vamos rápido, en vivo y en directo a la Fundación Favaloro. Allí se encuentra Raúl Zapata. Hola, Mira, muy buenas tardes. Efectivamente estamos aquí en la Fundación Favaloro por el tema de Justina Locane, una niña de 12 años que está esperando